El día empezaba de manera muy aburrida en la vecindad, con un sol mortecino que apenas iluminaba el plano primer patio. Deseando encontrar algo de diversión, el chavo salió de su barril de madera y comenzó a deambular cerca de las lavanderías, notando un silencio inusual y denso que parecía asfixiar el ambiente. Al llegar al pasillo que conectaba con el segundo patio, un olor nauseabundo y rancio golpeó su rostro, haciéndolo retroceder instintivamente. Queriendo una explicación a ese hedor, el niño avanzó lentamente hacia el fondo de la propiedad, ignorando las puertas cerradas de los departamentos de doña Florinda y don Ramón. Ya estando cerca de la fuente de agua del segundo patio, vio una silueta arrastrarse apresuradamente hacia la entrada del lúgubre y abandonada tercer patio, un sector deteriorado que el señor Barriga casi no supervisaba. Preso de la curiosidad, el huérfano caminó por el estrecho corredor oscuro, ignorando que estaba cruzando el umbral hacia una auténtica pesadilla. Viendo lo que había en el suelo al ingresar al tercer patio, un escalofrío recorrió todo su cuerpo al descubrir el bolso de cuero de Jaimito el cartero completamente ensangrentado. A pocos metros, la bicicleta que el anciano casi no sabía usar se encontraba aplastada y doblada por una fuerza descomunal, como si un objeto masivo le hubiera caído encima. El chavo sintió que las piernas le temblaban y estuvo a punto de soltar su clásico llanto sutil, pero el pánico le secó la garganta por completo. Avanzando con pasos torpes entre los muros agrietados y cubiertos de moho, divisó una línea de fluido espeso que conducía directamente al oscuro departamento número 8. Al asomarse por la puerta entornada de su propia vivienda, sus ojos se abrieron desmesuradamente al presenciar un aspecto terrorífico que jamás lograría borrar de su mente. El cuerpo de Jaimito el cartero yacía suspendido en el centro de la habitación desolada, colgado de una viga de madera con gruesos cables oxidados. Su rostro presentaba una apariencia putrefacta y distorsionada, teniendo los ojos completamente en blanco y la boca abierta en un grito eterno que la muerte congeló. Al notar que algo se movía entre las sombras del fondo del departamento, el chavo intentó retroceder, pero el miedo extremo paralizó sus músculos por completo. Ante un pánico absoluto, al niño le dio la garrotera, volviéndose su cuerpo completamente rígido, inmóvil y perdiendo el habla en el peor momento posible. Desde la penumbra de la habitación, una entidad de extremidades anormalmente largas y piel grisácea comenzó a descender del techo, emitiendo un crujido óseo espantoso. Sus esfuerzos por gritar habían sido en vano. El huérfano solo pudo observar fijamente cómo la criatura se acercaba a su rostro, saboreando su parálisis. Minutos más tarde, un fuerte ruido proveniente del portón principal de madera rompió la tensión de la vecindad, anunciando la llegada del señor Barriga. Tras descender de su carro, el dueño del lugar cruzó la entrada sosteniendo firmemente su maletín y acomodándose los lentes con frustración. Caminando directamente hacia el departamento 72, comenzó a golpear la puerta de madera con insistencia, buscando cobrar los 14 meses de renta que don Ramón le debía. Al no recibir respuesta, el cobrador maldijo entre dientes y decidió buscar al inquilino moroso por los alrededores de las macetas. Fue en ese instante cuando la puerta del departamento 71 se abrió lentamente, revelando la figura de doña Clotilde. Vistiendo únicamente su clásico vestido azul, la mujer se acercó con amabilidad fingida, queriendo saber si el señor Barriga había visto a don Ramón esa mañana. El hombre le explicó brevemente que nadie abría la puerta, manifestando también su molestia por el insoportable olor a podrido que inundaba el aire. Buscando el origen de la pestilencia, ambos se adentraron en el pasillo hacia el segundo patio, encontrando el lugar completamente desierto. Al llegar a la entrada del lúgubre tercer patio, el señor Barriga notó las manchas oscuras en el suelo y decidió avanzar con paso firme, ignorando las advertencias de la mujer.
La desesperación se apoderó de ella al ver el rastro de sangre, por lo que comenzó a retroceder buscando regresar al patio central. Sin embargo, un lamento ahogado proveniente del departamento 8 llamó la atención del dueño de la vecindad, quien empujó la puerta deteriorada con brusquedad. Al entrar, el horror absoluto lo dejó sin aliento. El cadáver de Jaimito seguía balanceándose, y a sus pies se encontraba el chavo, aún rígido por la garrotera, con los ojos inyectados en sangre. Antes de que el señor Barriga pudiera reaccionar o usar su maletín para defenderse, la entidad de fuerza descomunal emergió de las sombras del armario. Con una rapidez espeluznante, la criatura se abalanzó sobre el cobrador, sujetándolo del cuello con una presión implacable que destrozó sus vértebras al instante. El señor Barriga cayó al suelo plano sin vida, soltando el maletín que tanto custodiaba, mientras la sangre brotaba de su boca. Viendo lo que ocurría, doña Clotilde intentó correr hacia el primer patio gritando desesperadamente, pero la entidad la alcanzó en el pasillo intermedio con un salto inhumano. Sin remordimiento alguno, el ser tenebroso le arrancó el brazo derecho de un solo tirón, provocando que la mujer cayera al suelo a llorar desconsoladamente mientras la vida se le escapaba. El monstruo arrastró ambos cuerpos hacia el centro del tercer patio, comenzando a devorarlos con una frialdad espantosa que resonaba en toda la propiedad. Mientras tanto, en el primer patio, doña Florinda salía de su departamento 14 para recibir al profesor Girafales, quien acababa de cruzar el portón de madera. Sosteniendo un ramo de flores frescas, el hombre sonrió cortésmente, cumpliendo con su habitual etiqueta amorosa al entregar el obsequio. La mujer lo recibió con alegría, comentando de inmediato el extraño silencio que reinaba en la vecindad y la ausencia de los niños jugando. Kiko salió corriendo de la vivienda cargando su gran pelota cuadrada, interrumpiendo la conversación para quejarse de que el chavo no aparecía por ningún lado. Ajenos a la matanza que ocurría a pocos metros de distancia, los tres adultos y el niño se adentraron lentamente en el pasillo del segundo patio, picados por la curiosidad de un eco metálico que provenía del fondo de la vecindad, queriendo averiguar qué estaba pasando realmente en la oscuridad. Ya siendo el atardecer, una densa capa de niebla comenzó a filtrarse por el portón principal de madera, cubriendo el piso plano de la vecindad. El profesor Girafales avanzaba al frente del pequeño grupo, sosteniendo aún el ramo de flores, mientras doña Florinda caminaba tomada de su brazo, sintiendo una creciente incomodidad por el frío repentino. Kiko venía unos pasos atrás, botando flojamente su pelota, pero se detuvo en seco al notar que el agua de la fuente central del segundo patio se había tornado de un color rojizo y espeso. Queriendo una explicación, el niño señaló el estanque con el dedo índice, pero sus quejas habituales se extinguieron al ver que el rastro sanguinolento continuaba directamente hacia el oscuro pasadizo del tercer patio. El profesor, manteniendo su postura firme y erguida, decidió avanzar para investigar el origen de aquella anomalía, asumiendo que don Ramón probablemente había arrojado algunos desperdicios de su trabajo de pintura en el lugar equivocado. Al cruzar el estrecho umbral hacia el lúgubre tercer patio, el olor a carne descompuesta se volvió tan denso que doña Florinda tuvo que cubrirse la nariz con un pañuelo, sintiendo como las náuseas le revolvían el estómago. Avanzando con cautela entre los muros agrietados y sumidos en una penumbra casi absoluta, el profesor Girafales tropezó con un objeto circular que rodó por el suelo deteriorado. Al agacharse para recogerlo, un escalofrío recorrió todo su cuerpo al descubrir que se trataba de los lentes destrozados del señor Barriga, cubiertos de un fluido viscoso y fresco. La desesperación se apoderó de doña Florinda al mirar un poco más adelante, divisando el vestido azul de doña Clotilde desgarrado y esparcido en tiras sobre los charcos de sangre.
Intentando mantener la calma en medio del caos, el profesor instó a la mujer y a su hijo a retroceder lentamente hacia el patio central, comprendiendo finalmente que la vecindad albergaba un peligro mortal. Sin embargo, sus esfuerzos por ponerse a buen recaudo habían sido en vano, ya que un fuerte ruido proveniente de las alturas cortó cualquier posibilidad de retirada. Una masa deforme de extremidades alargadas descendió del techo del departamento número 8, bloqueando la única salida del pasillo con un impacto seco que agrietó el pavimento. Kiko, al presenciar el aspecto terrorífico de la entidad de piel grisácea y ojos completamente vacíos, soltó su pelota y se pegó a la pared, queriendo desaparecer mientras su cuerpo temblaba sin control. La criatura emitió un silbido agudo y hostil, mostrando hileras de dientes afilados cubiertos con los restos biológicos de las víctimas anteriores. El profesor Girafales, reaccionando con una valentía desesperada, arrojó el ramo de flores al rostro del monstruo e intentó abalanzarse sobre él para darle tiempo a su novia de escapar con el niño. Haciendo gala de una fuerza descomunal, la entidad esquivó el golpe con una rapidez inhumana y sujetó al profesor por el torso, levantándolo del suelo como si no pesara nada. Sin remordimiento alguno, el ser tenebroso apretó sus garras con tal violencia que las costillas del hombre crujieron ruidosamente, perforando sus órganos internos en un segundo. El profesor Girafales soltó un quejido ahogado de dolor, viendo cómo su propia sangre salpicaba las paredes antes de quedar completamente inerte en el suelo plano del patio descuidado. Doña Florinda, al ver morir a su pareja de forma tan brutal, comenzó a llorar desconsoladamente, perdiendo toda la soberbia y el desprecio que usualmente mostraba hacia los demás. La mujer ya no razonaba por el trauma, cayendo de rodillas junto al cuerpo sin vida del profesor mientras pellizcándose en varias ocasiones para despertar de una pesadilla que resultaba ser demasiado real. Aprovechando la distracción, la entidad estiró uno de sus brazos deformes y atrapó a Kiko por la pierna, arrastrándolo hacia el centro del tercer patio a pesar de sus desesperados arañazos en el suelo. El niño intentó gritar por última vez, pero la criatura le destrozó la mandíbula de un certero golpe, silenciando sus lamentos antes de proceder a devorarlo con una frialdad espantosa. Escuchando los desgarradores sonidos de la carnicería, doña Florinda se levantó del suelo arrastrando los pies, moviéndose por puro instinto de supervivencia hacia el fondo del patio, doblando por el pasillo que conducía al interior del departamento 8. Al entrar en la vivienda abandonada del chavo, la mujer se topó de frente con el cuerpo colgado de Jaimito el cartero, cuyo rostro putrefacto parecía burlarse de su inminente desgracia en la oscuridad. Buscando un escondite seguro dentro de la habitación desolada, doña Florinda divisó al chavo en una esquina, quien continuaba completamente rígido e inmóvil debido a la garrotera que lo mantenía preso desde hacía horas. La mujer se arrojó al suelo detrás de un viejo mueble de madera, conteniendo la respiración mientras escuchaba cómo los pasos pesados y húmedos de la criatura se aproximaban a la entrada del departamento. El monstruo ingresó lentamente a la habitación, husmeando el aire con sus fosas nasales dilatadas, sabiendo perfectamente que aún quedaban sobrevivientes en el lugar. Desde su escondite, la madre de Kiko observó a través de una rendija cómo la entidad se detenía justo frente al chavo rígido, extendiendo sus largas garras hacia la cabeza del indefenso huérfano. En ese instante de máxima tensión, un sonido metálico proveniente del primer patio desvió la atención del cazador, obligándolo a abandonar el departamento de un salto para buscar a la nueva presa que acababa de ingresar a la vecindad. Tras haber pasado unos minutos de angustia en el interior del oscuro departamento 8, el silencio volvió a reinar temporalmente en el deteriorado tercer patio. Don Ramón acababa de cruzar el portón principal de madera de la vecindad, trayendo consigo una vieja caja de herramientas metálica cuyo sonido al golpear contra el marco de la entrada había alertado a la criatura.
El hombre caminaba despreocupado por el plano primer patio, completamente ajeno a la masacre y maldiciendo entre dientes a la que siempre llamaba la vieja chancluda, temiendo encontrársela y recibir otra de sus habituales cachetadas. Al notar que las luces de las viviendas estaban apagadas y que el ambiente se sentía inusualmente gélido, dejó su caja en el suelo plano cerca del barril de madera del chavo. Fue en ese preciso instante cuando un fuerte ruido en el pasillo del segundo patio lo hizo ponerse en alerta, divisando una silueta masiva que avanzaba hacia él a una velocidad inhumana. Viendo lo que salía de la penumbra, un escalofrío recorrió todo su cuerpo al presenciar el aspecto terrorífico de la entidad de piel grisácea, que sostenía entre sus garras los restos ensangrentados de la ropa de Kiko. Don Ramón intentó correr hacia la calle, pero el monstruo cerró el portón de madera de un certero golpe, rompiendo el pestillo y dejándolo completamente atrapado en el patio central. La desesperación se apoderó de él al comprender que sus esfuerzos por huir eran inútiles, por lo que tomó una pesada llave inglesa de su caja, queriendo defender su vida a toda costa. Haciendo gala de una fuerza descomunal, la criatura se abalanzó sobre el inquilino del 72, ignorando por completo el impacto de la herramienta que el hombre le propinó en el cráneo. Sin remordimiento alguno, el ser tenebroso le enterró sus largas garras en el pecho, atravesando sus pulmones y terminando con la vida de Don Ramón en cuestión de segundos, dejando su cuerpo inerte junto a las lavanderías. Mientras la bestia devoraba los restos de su nueva víctima en el primer patio, doña Florinda, estando más tranquila al no escuchar ruidos cercanos, decidió salir de su escondite en el departamento 8. Al ver que el chavo continuaba rígido por la garrotera, la mujer corrió hacia la lavandería del tercer patio y tomó un balde con agua sucia que se encontraba almacenada, regresando rápidamente para arrojársela en la cara al huérfano. El agua fría surtió efecto inmediato, liberando al niño de la parálisis y permitiéndole recuperar el habla, aunque sus primeras palabras fueron para llorar desconsoladamente, emitiendo un sutil lamento por el terror vivido. La madre de Kiko, quien ya no razonaba con claridad debido a la pérdida de su hijo y del profesor, tomó al chavo del brazo con brusquedad, arrastrándolo fuera de la habitación desolada con la intención de buscar una salida trasera. Cruzando el sombrío pasillo hacia el segundo patio, ambos tropezaron con los cuerpos destrozados del profesor Girafales y del señor Barriga, cuyas pertenencias yacían tiradas entre charcos de fluido espeso. Al llegar al patio central, la macabra escena de Don Ramón tirado junto a su caja de herramientas les confirmó que la entidad bloqueaba el portón principal de madera. El chavo, preso de un pánico absoluto al ver a su vecino sin vida, intentó esconderse dentro de su barril de madera, pero doña Florinda lo detuvo, sabiendo que ese lugar no los mantendría a buen recaudo. De repente, la entidad emergió desde detrás de las escaleras de piedra que subían al departamento 23, acorralando a los dos únicos sobrevivientes contra los lavaderos del plano primer patio. Los ojos inyectados en sangre del monstruo se fijaron en la mujer, quien se colocó frente al niño en un último acto de desesperada valentía. Con una rapidez espeluznante, la criatura se lanzó sobre doña Florinda, sujetándola de la cabeza para estrellarla con violencia contra el muro de piedra del departamento 14, acabando con la vida de la mujer de forma instantánea. El chavo, viendo a todos sus vecinos liquidados uno por uno en la superficie plana de la vecindad, se quedó completamente solo frente a la colosal aberración que goteaba sangre. Sabiendo que ya no tenía escapatoria y sintiendo que la rigidez de la garrotera amenazaba con apoderarse de su cuerpo nuevamente, el niño miró al cielo lúgubre de la tarde. La criatura extendió sus extremidades alargadas y lo levantó del suelo con frialdad, rompiendo el silencio de la vecindad con un crujido final, queriendo que todo acabe de una vez por todas. ¡Toma!
te doy otra nomás porque presta para que te algo.